Hablar de los mitos griegos es hablar de historias fundacionales de lo que es la cultura occidental. Vale, a lo mejor lo estoy presentando muy a lo grande, y si eres del continente americano o de África, las leyendas griegas te pillarán culturalmente más de rebote, pero también es cierto que incluso en la parte oriental del planeta, sobre todo en la zona europea, las perrerías de Zeus y compañía son conocidas ni que sea de oídas, en resúmenes escuetos y a través de numerosísimas obras de arte en pintura, escultura, teatro y poesía. Debido a que tienen, literalmente, más años que un bosque, y que en ciertos aspectos han moldeado nuestras sociedades como son, ha llegado un punto en el que es interesante ver adaptaciones, versiones o reinterpretaciones de los mitos para traerlos a la actualidad, aportar nuevas lecturas a la narración o reenfocar los puntos de vista de la sociedad y de cómo vemos a los personajes. Y, sin ser una obra rupturista ni que deforme el origen del que toma el relato, por su estilo, su tono y su formato, hoy me apetece recomendaros Medusa y Perseo. O Perseo y Medusa, del alemán André Breinbauer. Lo primero de lo que te vas a dar cuenta si hojeas este cómic en una librería es que no es un cómic, son dos. Y es que André, muy acertadamente, nos presenta este mito como lo que sería un flipbook en formato historieta. Esto es, un tomo que no tiene contraportada como tal, teniendo a un lado la portada de un personaje y dándole la vuelta al tomo, la portada del otro. De esta forma, empiezas a leer por un lado, llegas a la doble página central y ahí acaba el cómic. O bueno, uno de ellos, porque le das la vuelta al libro, lees la historia del otro personaje y llegarás a la misma página central que vuelve a cerrar la historia, porque lo hace para ambos. Y aquí alguien buscaría en Google o habría alguna web que publicaría algún artículo tipo Medusa y Perseo, orden de lectura del cómic. El periodismo está en horas bajas, compas. Bien, os comento lo que pienso yo. En mi opinión, empieza por la historia que prefieras. No hay un orden de lectura, porque si no, supongo, Breinbauer habría puesto el cómic en ese orden y ya está. La gracia aquí es que tú escojas una, la leas y luego veas la otra. De hecho, si conoces el mito, sabes que los dos personajes se encuentran al final, así que cada camino es diferente y se enfoca a su manera. El cómic escoge entre varias posibilidades, porque los mitos tienen versiones y variantes por sus interpretaciones según este o aquel poeta griego, y al final debes decantarte por una. Déjate llevar por el personaje que más te llame la atención, Medusa o Perseo, y empieza por ese. Lo percibirás de una forma u otra según la opción que elijas, pero es lo que toca, porque no puedes leer dos cosas a la vez. Yo aquí, por ejemplo, y por seguir el enfoque clásico, voy a empezar por Perseo. Bien, en esta versión, Perseo es un niño. Literalmente, es un niño. No un muchacho joven pero adolescente, o un actor de 30 años interpretando a un veinteañero, no. Es un prepúber prácticamente. Lo cierto es que el mito no deja clara la edad que tiene Perseo cuando se enfrenta a Medusa, pero dada la época en que se estableció el mito en la Grecia antigua, pensar en él como este jovencito no es descabellado. A mí, leyéndolo en las páginas de este cómic, con su inocencia pero convicción, el personaje de Perseo me ha recordado a un Goku niño al inicio de Dragon Ball, inocente pero valiente, echado pa'lante. Estamos en la historieta, eso sí, con un Perseo lleno de dudas, confuso en su tarea y en su forma de ejecutarla, pero con una convicción inmaculada que guía sus pasos. Matar a un monstruo en una tierra desconocida para liberar a su madre de un rey todavía más monstruoso que lo que se encontrará en su travesía. Vive el mito del héroe clásico a tope, con sutiles toques que nos dejan ver la trastienda de una clásica fantasía de poder masculina, sin olvidar que es un niño, pero vamos, Breinbauer aprovecha para darle un reenfoque a ese canon de manera más o menos sutil mientras dura la andadura de Perseo. Quiero decir, a veces el subtexto está siendo una imagen visual bastante obvia, como por ejemplo una escena en la que, rodeado de mujeres, lleva un casco con claro simbolismo fálico. Esto, en mi opinión, no le sale siempre bien a André, y por ejemplo, creo que la escena del Amazona es de lo peor del cómic. Intenta dar un discurso directo y queda pocho y fuera de contexto. La parte de Perseo es el claro reflejo en nuestra mente del viaje del héroe clásico griego. Un personaje noble y de buen corazón emprende una tarea cruzándose con bichos extraños y siendo ayudado por sus mayores, los dioses del panteón. Y solamente con esta parte yo creo que habría quedado un cómic majo, pero la otra cara de la moneda también merece mucho la pena, porque si lees la parte de Perseo y piensas en lo que ha sufrido el pobre chaval, prepárate para cuando leas la historia de Medusa. Bueno, aquí voy a asentar primero una opinión antes de meternos con la parte del cómic de Medusa. Ahí va.
A estas alturas de la película, con siglos y siglos de estudio, análisis e interpretación, diversos contextos históricos y varias olas de feminismo a lo ancho y largo del mundo, no creo que prácticamente nadie tenga un concepto de Medusa cercano al original de monstruo malvado al que hay que decapitar. Quiero decir, Braimbauer pone en el punto de vista a Medusa, pero me parece más interesante cómo lo enfoca y el desarrollo visual que hace más que decir Medusa no era mala, ¿sabes? Medusa lo pasó mal, le hicieron pasar de todo. Porque es algo que ya se ha planteado varias veces en numerosas obras y dentro de las reflexiones de la cultura popular. Y de hecho, si observas cómo está representada Medusa en la actualidad, más allá de las obras clásicas, te darás cuenta de que es un icono reapropiado por mujeres como una mártir, como un símbolo de lucha y, en general, visto de una manera positiva. Por tanto, si nos quedáramos simplemente con un mira, ahora te voy a contar la historia de Medusa, que realmente es la buena, no me aportaría gran cosa. Pero como he dicho, lo importante aquí es el cómo. Lo primero que hay que decir de esta historia es: Atenea mala perra. De Poseidón todos sabíamos que era malo, pero en ti confiábamos. Normalmente suele ser una diosa buena onda en los mitos, pero aquí es tremenda asquerosa. Eso sí, el enfado de Atenea se explica algo ambiguo en el cómic, y si no te suena del mito original de Medusa y Perseo, pueden quedarte dudas sobre por qué le hace eso a la pobre chica. En el apartado gráfico, la historia de Medusa es más dada a las texturas, más viñetas mudas y casi sin texto, apenas un monólogo interno de la mujer paseando por una isla sin gente, reflexionando sobre su estado actual y cómo ha llegado a esa situación. No con furia, sino casi con resignación y búsqueda de la paz interior. Llega un punto en el que incluso el dibujo se difumina, y el trauma se nos muestra con trazos y pinceladas más que con viñetas definidas, líneas y masas de blanco sobre negro o en negativo, haciendo de esta trama más expresiva artísticamente. Y bueno, al igual que con Perseo, llegamos al final de la historia de Medusa y, si conoces el mito, ya te puedes hacer una idea de cómo se va a desarrollar la cosa. Este cómic es la primera obra de André como autor completo, pero se nota que estamos ante un dibujante ya experimentado que sabe cómo quiere narrar tanto en la distribución de viñetas y las páginas como en el desarrollo del guión. Son 144 páginas por personaje, sin partes ni capítulos, pero es un cómic ágil y ligero, muy visual y poco denso. En 2 sentadas si acaso, a una por cada prota, te lo ventilas fácilmente. En español, la edición de Tengu está muy bien. Tiene un papel de buen gramaje, un punto de libro de tela y tapa dura en un buen tamaño que te permite disfrutar del arte de Braimbauer sin ser un tomo excesivamente grande. ¿No sabes si te merece la pena leer este cómic? Bueno, yo creo que si disfrutas los mitos, te gustará. Si no los conoces, también está bien y es un buen acercamiento. Y en general, si te molan las historias de aventura, el viaje del héroe o los villanos a los que el mundo hizo así, dale una oportunidad. Todo se podría resumir en que los dioses griegos, en este como en muchos otros mitos, representan no solo la magnificencia, sino la representación de las mayores bajezas morales del ser humano. Y así tenemos a verdaderos marionetistas, taimados jugadores de ajedrez o simplemente aburridos psicópatas que juegan con los protagonistas a su antojo. Esto se repite en muchas más obras, pero de momento lo dejaremos por aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete o deja tus opiniones en comentarios. Y si quieres descubrir más libros y cómics, tienes en este canal unos cuantos. ¡Adiós!